todos ustedes, hermanos. Vamos a orar, hermanos. Vamos a colocar esta enseñanza en manos de nuestro Dios. Que especialmente y enfáticamente sea la palabra del Señor la que aquí se predica. Que no hablemos filosofías y vanas sutilezas humanas que nos comprometan con una iglesia que siempre ha sido bíblica, siempre ha sido gobernada por la palabra del Señor. Nuestro bendito Señor y Padre de la gloria, te honramos y te damos gracias. Gracias por el privilegio maravilloso de estar reunidos en tu nombre. Estamos aquí reunidos como tu iglesia. Estamos reunidos para exponer tu palabra. Que realmente en nosotros haya un gozo para llevarla a cabo, para predicarla, pero también para ponerla por obra. Señor, que en nuestro sentir siempre haya ese sentir que hubo en Cristo Jesús, Señor, en darte la gloria a ti, Señor. Y que tu Santo Espíritu, que mora en nosotros, no que le estemos invitando, sino que ya está en nosotros, nos guíe y nos ilumine con su palabra, porque ya ha sido revelada, ya su revelación la tenemos acá, hermanos, y ya podemos disfrutar de ella para la gloria y honra de su santo nombre. Vamos a empezar las enseñanzas de los mandamientos del Señor. Y hoy vamos a empezar con el primer mandamiento. Nuestro propósito es conocer, memorizar y aplicar la ley de Dios en nuestras vidas. De modo que al conocerla, veamos nuestro pecado, nuestra incapacidad para cumplirla y nuestra necesidad de Cristo para el cumplimiento de ella. Me gustaría que para el final del tema, hermanos, en la aplicación, dos hermanos valientes, dispuestos, tuvieran en cuenta una aplicación a lo que se ha de enseñar. ¿Qué han tomado para sus vidas? ¿En qué les ha enseñado la palabra? ¿En qué han sido ejercitados en esta mañana o en este momento para que podamos tener en mente y aplicarlo a nuestras vidas? Para este estudio me he apoyado en varios comentaristas y teólogos. Está Charles Hodge, Juan Calvino, Paul Washer y Francisco Lacueva. Pero vayamos al texto. ¿Quién me puede decir cuál es el primer mandamiento? Solo levanta la mano para que no formemos un... ¿Cuál es el primer mandamiento? El que te sacó de tierra. ¿Quién se lo sabe? Doña Cruz. Yo soy el Señor Dios que te saqué de Egipto, de tierra de Y sigue. Acuérdense, hermanos, que la parte que ustedes me están diciendo es la parte positiva del mandamiento. Dígalo, hermano. Amar a Dios sobre todas las cosas. No tenías otros dioses además de mí. Exactamente. Entonces, esa parte que usted dijo, hermana, la complementamos con lo que dijo doña Cruz. Yo soy el Señor tu Dios que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Porque ahí empieza, cuando dice no tendrás dioses ajenos delante de mí, es el mandato. Pero nosotros debemos mirar la parte positiva del mandamiento. Vayamos adelantando y vamos aclarando todo eso. Pasando la historia de la opresión y de la liberación del pueblo de Israel en Egipto, con señales y prodigios, vamos ahora a una descripción más detallada en el Sinaí, con las siguientes leyes que habían de regular la vida del pueblo, y en este caso la vida de nosotros como creyentes. Ya tuvimos una amplia enseñanza introductoria dirigida por nuestro pastor,
que nos dieron un mejor panorama para entender y para comprender el decálogo. ¿Hay quien me puede decir qué es decálogo? Los 10 mandamientos, la ley de Dios, los 10 mandamientos. El decálogo son los mandamientos. Porque si nosotros miramos el significado etimológico de la palabra, es de deca, de 10, y logos, de palabra, ¿cierto? Entonces, las 10 palabras se puede traducir sencillamente. Es por eso que nos centraremos en su respectivo orden para ver el primer mandamiento. Recordemos, hermanos, que esto no es la predicación, esto es la escuela bíblica y por lo cual podemos participar libremente. Se pueden hacer preguntas cuando venga el pastor. Lo que debemos considerar es hasta dónde nos debemos extender en la exposición, más allá de lo que suenan las palabras. Para que sea notorio que dicha exposición no es una añadidura o una corrección tomada por comentarios de hombres, o que sea algo incorporado a la ley de Dios, algo que estemos introduciendo a dicha ley, sino que es el puro sentido natural del legislador, fielmente expuesto. ¿Y quién es el legislador? Nuestro Dios, que está fielmente expuesto. Es decir, no le vamos a añadir y mucho menos le vamos a quitar. En casi todos los mandamientos se toma muchas veces la parte por el todo. De tal manera que el que se empeña en tomar el mandamiento tal y como está escrito, está cometiendo un grave error, porque está restringiendo el sentido de las palabras. De esta manera es evidente que la exposición de la ley, por más sobria que sea, va más allá de las meras palabras. Y es allí donde pasamos a ver las diferencias de la ley de la letra, que es explícita a la ley espiritual que el Señor Dios, como lo hizo en San Mateo 5, 21 al 22. Vayamos al texto. 5, 21 al 22. Un hermano que me lo lea, por favor. Ustedes han oído que se dijo a sus antepasados: no matéis, y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo, pero cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al juicio del cielo. ¿Lo pudieron notar ahí? ¿Pudieron ver que el sexto mandamiento dice no matarás? Pero el Señor Jesucristo va más allá de lo que dice el simple hecho de no matarás, la sola letra. Él va a la parte espiritual del mandamiento. Entonces ahí vemos cómo ese mandamiento va más allá de las meras palabras. Ahora la pregunta es: ¿hasta dónde no se puede saber si no se propone alguna cosa o se señala un límite? En respuesta a esto es la exposición que se haga conforme a la razón y la causa por la cual el mandamiento ha sido instituido. Nos es conveniente saber que en la exposición de cada uno de los mandamientos consideremos la causa por la que Dios lo ha dado. Es así que todo mandamiento es afirmativo o negativo. Es explícito como también implícito. Manda o prohíbe. Y es así que llegaremos al verdadero sentido de cada uno de ellos, considerando la razón o el fin que se propone. Un ejemplo a ello lo vemos en el quinto mandamiento. ¿Qué dice el quinto mandamiento? ¿Quién se lo sabe? Importantísimo, como todos. Honra a tu padre y a tu madre. Ojo, hermanos, que desde aquí empezamos a que toda la iglesia, ese es el objetivo, nos aprendamos los mandamientos. Pero no solo que no lo aprendamos,
sino que también lo llevemos a la práctica. Parte vital. Porque usted no los puede saber, pero si lo lleva a la práctica, mucho mejor, usted les debe saber. Entonces, honra a tu padre y a tu madre. Pero ¿cuál es el fin del mandamiento? Si nosotros miramos solo la mera palabra, o como dice el mandamiento, bueno, nosotros decimos, vamos a respetar a mi mamá y a mi papá. Los vamos a honrar con nuestros bienes. Vamos a apoyarlos, ¿cierto? Pero, ¿cuál es el fin? ¿Qué es lo que Dios quiere en este mandamiento? Que sean honrados a aquellos que Dios les ha concedido alguna prominencia. O sea, aquellos que están por encima de nosotros, que tienen cierto gobierno sobre nuestras vidas, sea de alguna forma u otra, y que aborrece a aquellos que los menosprecian y se muestran contumaces con ellos, aquellos que desobedecen y actúan de una manera grosera siendo rebeldes. Cuando digo que aquellos que nos gobiernan, me refiero a los gobernadores terrenales, a nuestros patrones. Hijos, niños, ¿están atendiendo? A los papás hay que respetarlos, hay que honrarlos. Por eso ustedes no están en escuela dominical de niños, están acá con nosotros en la escuela dominical general, para que aprendan que debemos también honrar todos los mandamientos de la ley del Señor. Y en este que acabamos de decir, estamos diciendo que debemos honrar a nuestros padres. Lo primero que vemos en la cláusula es el prefacio o introducción al decálogo. Es aquí donde se nos presenta la obligación y el motivo especial por el que se demanda obediencia. En el prefacio que Moisés nos da, inspirado por el Espíritu Santo, en el versículo 1, dice, habló Dios todas estas palabras, y nos enseña que, primero, es una ley hecha por Dios, por la cual no debe ser abolida, y mucho menos tratar con menosprecio. Segundo, es una ley proclamada por Dios, la cual ya había dado al hombre en gran parte desde la creación del mismo, escribiéndola ¿dónde? En su corazón. Pero la caída del hombre en pecado provocó esa incapacidad para que cumpliera dicha ley, de manera que era necesario reavivar de este modo el conocimiento de ella y exigir su cumplimiento de una forma ya explícita. En el prólogo del legislador, en el versículo 2, dice, yo soy Jehová tu Dios. Primero, aquí Dios afirma su autoridad para decretar esta ley general. Segundo, se presenta a sí mismo como el único objeto de ese culto religioso que se prescribe en los 4 primeros mandamientos. Ya sabemos que los 4 primeros mandamientos van dirigidos a Dios y los segundos, o los 6 restantes, van dirigidos a nuestro prójimo. En esto el pueblo de Israel está comprometido en obediencia por 3 cosas, y ellas son, si quiere coloquen como numeral 1 o A, y la primera es, porque yo soy Jehová. Y nos enseña quien da el ser, puede dar la ley del ser. Como tal, nosotros no nos podemos revelar, porque nuestro mismo Creador nos está dando leyes a nuestro ser. Como tal, el Señor nos puede mantener en suma obediencia, y es de esta manera como el Señor se atribuye toda autoridad para decretar en el hombre un mandato. Hermano, ¿lo estamos entendiendo? ¿O está muy complicado? Porque aquí nos vamos a encontrar de pronto con palabras muy técnicas, pero es necesario que la iglesia avance en ello también. No nos podemos quedar en la simpleza de las palabras, necesitamos que nuestra iglesia también sea capacitada en un lenguaje técnico que lo vamos a ver un poquito más adelante. La segunda parte de lo que el Señor
como se presentaba a sí mismo, porque era su Dios, el Dios de pacto con ellos, el Dios que una y otra vez no cesaba su fidelidad al cumplirles lo prometido. Y la tercera es, porque les había sacado de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, y esto le daba un nuevo derecho para regirlos. Debían el servicio y la obediencia a quien le debían libertad. Es la misma forma cuando el Señor nos bendice, cuando el Señor nos deja que estemos en determinado lugar, en opresión, en aflicción, pero también nos saca de allí. Y Él se da un nuevo derecho para tener control y gobierno sobre nuestras vidas. ¿Cuál es el fin y la razón del primer mandamiento? El fin es que Dios solo sea adorado, que debe haber una verdadera piedad, de forma que a Él le agrade. Porque una cosa es que nosotros digamos, vamos a hacer esto o aquello, si realmente no está en la palabra. Es un error total. Pero si nosotros conocemos a nuestro Dios, sabemos qué es lo que le agrada y qué ha demandado sobre su pueblo. También un culto que se le dé a su majestad y que al contrario aborrece toda impiedad de los hombres. Es importante buscar el fin que trata el mandamiento, hasta encontrar qué es lo que el legislador, o sea, nuestro Señor afirma propiamente, qué le agrada o qué le disgusta. Después hay que formular un argumento contrario, o sea, si esto agrada a Dios, lo contrario le va a desagradar. Si Él te dice no mates, es porque te está diciendo respeta la vida. ¿Sabía que cuando comemos de una forma desordenada también nos matamos? ¿Y qué quiere decir eso? Que también cuidemos nuestra forma de alimentarnos. A veces parece como que no, ¿eso qué tiene que ver? Bueno, eso es ir más allá del mandamiento como tal. También, si esto agrada a Dios, lo contrario le va a desagradar. Si esto disgusta a Dios, lo contrario le va a gustar. Si manda esto, prohíbe lo contrario. Y si prohíbe tal cosa, manda la opuesta. Debemos mirar que los mandamientos son las palabras de Dios, vinculando la conciencia de todos aquellos a quienes se dirigen, buscando una intimidad para seguir guardándolos. Son las palabras del Dios del pacto y redentor de su pueblo, y por ello estamos ligados a darle obediencia. Pero la historia nos muestra que si el infinito es una persona, no puede recibir una respuesta satisfactoria por una razón no asistida como la del hombre, o sea, una razón limitada. Y es verdad, la Biblia nos lo enseña. Vayamos a San Juan 4:24. Dice la palabra del Señor: Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Si nosotros decimos que nuestro Dios es infinito, lo que hemos conocido a través de la palabra, y Él busca adoradores en espíritu y en verdad, ¿cómo puede obtener una adoración de unas criaturas finitas como nosotros? No hay otra forma sino solo a través del Señor Jesucristo. Es la única forma, hermanos. Es por esto que muchos han tratado de darle una respuesta en los principios filosóficos y la han encontrado negativamente. Pero ¿qué nos enseña sobre esto la palabra? Como lo dice en 1 Corintios 2:14, para los que toman nota, que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque solo se han de discernir espiritualmente.
De manera que el hombre pretende entender a Dios solo de una perspectiva racional, académica, más no espiritual. Eso lo vemos mucho en televisión, en los canales como Discovery, History Channel. Ellos lo hacen de una manera académica, racional, científica, filosófica, pero realmente espiritual. No pueden tener ese privilegio hasta que el Señor se los conceda. Y es por eso que lo que nos dicen ahí son verdades a medias. Y cuando una verdad es a medias, llena de infiltradas de mentiras, es totalmente una falsedad. En el día de hoy no vamos a mirar toda la forma explícita del primer mandamiento. Lo miraremos de una forma implícita y positiva, como ya se lo había explicado. Nos centraremos en un solo punto, y es la importancia de su nombre. La importancia de su nombre. Pueden colocarlo como primero y único punto de este día. De su nombre, o sea, su significado. Como creyentes, no nos podemos presentar ante alguien y decirle no codicies sin darle el motivo especial por el cual se debe obedecer. Sería simple moralismo y nada más. Lo correcto sería, el Señor dice, Dios dice, o escrito está. Es por eso que su nombre es de vital importancia. Si usted lo puede ver en un ejemplo a un niño, usted corrige a un niño que no es su hijo en la calle, y usted le dice, deje de hacer esto, ¿qué es lo que le responde el niño? Usted no es mi papá. Usted no es mi papá. Por eso el Señor se presenta con su nombre. El Creador se presenta ante su pueblo con su nombre. Para un judío, una persona se definía por su nombre, hasta el punto en que el nombre sustituía a la persona. Bastaba solo con mencionar su nombre. Imagínense eso, hermanos. Solo con mencionar el nombre, sin usted ver a la persona, usted ya sabía de quién se trataba. Usted se imagina cuando se presentaba, tú eres Caín. Ahí mismo usted se imagina la expresión Caín, Esaú, o cuando decía más bien Jacob, Isaac, Abraham. ¡Wow! Ya era diferente. Pero entonces ya se iba a la importancia de lo que significa el nombre. Es así que en el capítulo 14, en versos 13 y 14 del Evangelio de San Juan, hay un texto que muchos lo han tomado para sus deseos egoístas y carnales. Y por lo tanto se ha hecho muy popular entre las iglesias de la prosperidad, hablando sobre el texto que estamos aquí diciendo. Este texto es San Juan capítulo 14, del versículo 13 al 14, pero lo voy a parafrasear de esta manera. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré. La gente normalmente dice todo. Las iglesias de la prosperidad se fascinan en decirlo, todo lo que pidas en mi nombre lo haré. Pero realmente, ¿de qué nos habla? ¿De qué nos habla este texto? Nos está hablando del carácter y la persona de la cual el Padre se agrada en conceder dicha petición. Petición que va en armonía con su naturaleza. Imagínense nosotros pedir, yo quiero este Ferrari en el nombre de Jesús. ¿Será que el nombre de Jesús pediría el Ferrari? Es contrario a lo que la palabra nos enseña. Por eso, la definición más expresiva de Dios es la que Él dio de sí mismo ante el requerimiento de Moisés. ¿Y cuál fue esa? Que al llamarse a sí mismo Jehová, Dios es conocido por su pueblo con ese nombre, y que Él es en su naturaleza todo lo que ese nombre comporta.
Para ello un significado etimológico del nombre fue dado por Dios mismo en Éxodo 3:13 al 14. Y vayamos a la palabra, hermano. Éxodo 3:13 al 14. ¿Quién lo tiene, hermano? Dice por acá, mi hermano, pero Moisés insistió: supongamos que me presento ante los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. ¿Qué les respondo si me preguntan cómo se llaman? Yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés. Eso es lo que tienes que decirles a los israelitas: yo soy, me ha enviado a ustedes. Amén. Yo soy. La importancia, aquí está en el tablero, hermanos, del yo soy. A la vista del original hebreo, analicemos la importancia del texto. Aunque Moisés, aun conociendo a Dios, el Dios de vuestros padres, pregunta por qué, por su nombre. No tanto para calificarle, más bien por sus poderosos hechos, que le dan fama ante las demás naciones. Por eso, ¿cuál es su nombre? Según un teólogo judío, un rabino llamado de apellido Herz, esto equivale a preguntar: ¿cuáles son sus poderosos hechos? ¿Qué puede referirnos de él? ¿Cuál es su poder? Para que podamos dar oído al mensaje que nos traes de su parte. Prácticamente está preguntando como la hoja de vida. ¿De quién es el que demanda esto? Para los que toman nota, Éxodo 9:16, lo pueden anotar, nos vamos a buscar. Dice: y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Entonces, a lo que pregunta, ¿cuál es su nombre? Dios responde: yo soy el que soy. Yo soy el que soy. La palabra en hebreo, Eye, Asher, Eye, como lo dice acá, es a menudo contraído como yo soy. Es un verbo que está en imperfecto y se podía traducir en futuro como yo seré lo que seré. Hay una traducción pésimamente traducida, valga la redundancia, por los testigos de Jehová, y dice: yo resultaré lo que resultaré ser. Algo de la nada, ¿no? Algo de que quién sabe qué se da, qué cosa resulta. Pero vamos al verdadero sentido de la palabra. Hay algo que debemos tener en cuenta, que en la gramática el verbo hebreo no tiene presente, sino solo perfecto, imperfecto y participios. Hermano, para una más claridad de esto, nuestra hermana nos lo puede explicar más adelante. Si quieren hacer las preguntas de esta parte que les ha acabado, la hermana no lo puede, yo no se lo voy a explicar. Yo no me voy a meter en ese lío en estos momentos. De aquí que el perfecto y el imperfecto no coinciden propiamente con nuestro pretérito y nuestro futuro, sino que el perfecto enuncia una acción determinada y el imperfecto algo sin terminar. Por tanto, la existencia eterna, sin fin de Dios, solo se puede enunciar en imperfecto. El yo soy del versículo 14, Eye en hebreo, viene a ser así un nombre propio de Dios, un nombre propio de Dios. Es muy diferente como Elohim. Elohim nos habla de Dios, pero también nos habla en otra parte en los Salmos, donde dice: vendremos a ser como Dios, pero el significado ahí es como jueces. Entonces mire que Elohim no es un nombre propio, es muy diferente. Como el hebreo no ha tenido vocales hasta hace pocos siglos, se le agregaron para facilitar su lectura. Este nombre se había expresado en 4 letras, Y, H, V, H, que es llamado el tetragramatón,
del griego tetra, que es 4, y grama, letra. Pero los judíos, para evitar la escritura y pronunciación del nombre inefable, le dieron la vocalización de Adoná o Adonai. Adoná terminado en H y Adonai, que significa Jehová. Pero usted nunca oirá de un judío en una sinagoga decir Yahvé o Jehová. ¿Por qué? Por la alta reverencia que tienen por el santo nombre de Dios. ¿Y cuál es la reverencia que nosotros tenemos con respecto a ese nombre? ¿Para cuántas cosas utilizamos el nombre del Señor? De pronto esto lo vamos a ver esta parte la vamos a ver en el tercer mandamiento, donde dice: no tomarás el nombre del Señor en vano o a la ligera. Es esta parte importante de cómo estamos tomando el nombre del Señor. Hay que tener una alta reverencia. Si aquellos que dicen que creen en Dios lo llaman más bien por el Eterno, lo llaman Adonai o Adoná, ¿cómo nosotros debemos tener esa alta estima por ese nombre, esa alta reverencia, si nosotros ya tenemos el nombre? Entonces, ¿cuál es el verdadero significado del tetragramatón? Yo soy el que soy. Eso es lo que significa. Yo soy el que soy. Como el nombre YHVH indica el Dios eterno, que es la unicidad y espiritualidad de la naturaleza divina. La unicidad es un atributo que es único. Eso es lo que significa unicidad, único. Podemos decir que este nombre define a Dios en tres conceptos que los modernos comentaristas, judíos y cristianos, escalonan de esta forma. Y la primera forma que ellos lo escalonan es así: Dios es trascendente, inefable. ¿Alguien me puede dar el significado de trascendente, inefable? Importancia, muy bien. Trascendente, que está por encima de todo. Muy bien. Que trasciende todo. Inefable. No se puede decir con nuestras palabras. No podemos describir la grandeza de Dios. Indescriptible, muy bien. Por tanto, no hay palabras que puedan expresar lo que Dios es y lo que puede hacer por su pueblo. Ese es el significado, hermanos. El segundo atributo por el cual lo escalonan es Dios es aceitá. Este lo hemos aprendido. ¿Quién lo recuerda? Dios en sí mismo. Existe por sí mismo. Tiene en sí mismo la fuente del ser, de la vida y del poder. Por eso ha sido siempre y será. O sea que es eterno. Y el tercero es que Dios es inmutable. Su eterna fidelidad y su misericordia se manifiesta más y más en la dirección y guía de su pueblo. Por lo tanto, al ser inmutable, no va a cambiar. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y vayamos a dos textos, hermanos. Deuteronomio 32:40. Deuteronomio 32:40. Lo leo en favor de ustedes. Levanto la mano del cielo y declaro, tan seguro como que vivo para siempre. He aquí la importancia, hermanos, de que es el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y que estará siempre con nosotros. Porque como dice Isaías 40:28, para los que toman nota, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Pero estos atributos naturales no serían base para nuestra confianza si no estuvieran asociados con la excelencia moral de nuestro Dios. Aquel que es declarado como Jehová, infinito, eterno e inmutable en su ser, no es menos infinito
eterno e inmutable en su conocimiento, sabiduría, santidad, bondad y verdad. Es la persona cuyos mandamientos están registrados en el Decálogo. No es solo la naturaleza del ser del que habla, sino la relación que tiene con su pueblo, la que es revelada. Dice, yo soy Jehová tu Dios. No lo olviden, hermanos. Yo soy Jehová tu Dios. La palabra Dios tiene un significado determinado, el cual no nos da la libertad para apartarnos por el efecto que tiene en nuestra mente. Es por esto que en cuanto a las Escrituras se refieren a esta palabra, no podemos darle un significado claro, porque nuestro lenguaje, por más filosófico que sea, sigue siendo ordinario y arbitrario. De esta manera, Paul Washer nos da más claridad sobre este punto, y él nos dice: las Escrituras testifican que hay un solo Dios verdadero. La creencia en un solo Dios se llama monoteísmo, del griego mono, que es uno, y teos, que significa Dios. Y la creencia de más de un Dios se llama politeísmo. Poli, de muchos, y volvemos teos, de Dios. O sea que tienen muchos dioses. Una de las preguntas de nuestro catecismo menor dice así: niños, ¿cuántos dioses hay? Uno. Muy bien, uno solo. Un solo Dios verdadero. Y para confirmar esto con la Escritura, lo encontramos en Deuteronomio 6:4. Dice la palabra del Señor: escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Pero es importante entender que la palabra uno proviene de la palabra hebrea echad, que se refiere a una unidad de más que una persona. Como por ejemplo en Génesis 2:24, el hombre y la mujer serán una sola carne, pero vienen a ser uno. Estamos hablando del hombre y la mujer. Y en Esdras 3:1 dice: se juntó el pueblo como un solo hombre. Es por esto que Él debe ser el objeto apropiado de culto, de todos nuestros afectos religiosos. Él es el único objeto apropiado del amor supremo, de la suprema adoración, gratitud, confianza y sumisión. Hermanos, les hago una pregunta. ¿No es suficiente esto para obedecer? ¿No es suficiente esta naturaleza de nuestro Dios, viéndolo en sus atributos, en el gran yo soy, para que nosotros seamos obedientes? Cuando el Señor dice yo soy Jehová tu Dios, lo dice personal y colectivamente. Lo podemos tomar personal para nosotros mismos y en general para su iglesia. No solo el Dios que se debe reconocer y adorar, sino que ha entrado en pacto con ellos, prometiendo ser Dios de ellos, todo lo que puede ser para sus criaturas e hijos. ¿Y bajo qué condición? En que consientan ser su pueblo, donde te sometas a su gobierno y especial cuidado. Es muy difícil. ¿Será que es muy difícil esto? Nuestro Dios no es una fuerza impersonal que mueve el universo sin propósito y sin razón. Tampoco manipula mecánicamente para un propósito egoísta o caprichoso. Él es quien es capaz de tener una relación personal y estrecha con el hombre. A diferencia de otros conceptos de Dios, que dicen que es una fuerza impersonal, como el budismo o el taoísmo. Maravilloso es nuestro Dios, en el cual podemos adorarle en esta mañana y reconocerlo como nuestro gran yo soy. Apropiémonos de ese nombre. Y para concluir de esta manera, hermanos, hemos visto en este día la forma implícita en el texto y la importancia de quien demanda adoración.
es mirarlo más allá de la prohibición, el verdadero sentido de quien proviene. Jehová Dios es soberano y como tal, su creación debe estar dispuesta a obedecer su ley con agrado, sabiendo que el que habla no está sujeto a las disposiciones de sus criaturas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Nuestro amado Señor, te alabamos y te damos gracias. Tú eres grande y maravilloso en misericordia. Qué precioso es estar aquí delante de ti, ver tu pueblo reunido, Señor, proclamando y exaltando tu nombre, Señor. En este santo día descansamos bajo el cuidado y la providencia tuya, Señor. Te alabamos, oh Rey eterno, en Cristo Jesús. Amén y amén.